buenas. Bienvenidos de nuevo a las clases para preparar el teórico específico de los permisos de moto de la clase A1 y A2. Es nuestra sexta clase, vamos por tanto a ver el tema correspondiente, tema 6. Si alguien se ha perdido algún tema o quiere volver a ver por cualquier circunstancia o repasar o lo que sea el tema, ya sabe que en Instagram, en Facebook y en otras plataformas tenemos los vídeos para que podáis repasar y ver las clases de nuevo, ¿vale? El tema de hoy va sobre la indumentaria, sobre, bueno, el equipamiento que llevamos como motoristas. Habla de distintos puntos, como los requisitos generales del equipamiento, hablamos del casco, del traje, guantes, botas, etcétera, etcétera, ¿vale? Los elementos de equipamiento, de protección, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, que tenemos que llevar los motoristas al circular, ¿vale? Como hemos hablado en otros temas, sobre todo en el que hablamos de accidentabilidad y hablamos de seguridad, no tenemos, en la moto nunca tenemos una carrocería que nos pueda proteger ni contra las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, frío, etcétera, y tampoco nos protegerá en caso de tener un accidente, un golpear contra algún obstáculo, otro vehículo o caer de la motocicleta. Por tanto, es fundamental que tengamos una indumentaria adecuada a esas circunstancias, ¿no? Que pueda ocurrir algún problema de este tipo y bueno, pues ir protegidos, ¿vale? La indumentaria, como norma general, debe cumplir ciertos requisitos. Hablemos de lo que hablemos, aunque luego particularmente veremos cada una de las partes, ¿no? o de las prendas que llevaremos. Y es, bueno, como he dicho, protegernos de las inclemencias del tiempo. Hay que tener muy en cuenta el clima. Si vamos en climas muy cálidos, pues obviamente no llevar prendas que una vez en la moto nos puedan dar mucho calor, que nos sofoquen, no hagan que la conducción no sea agradable, incluso nos pueda dar algún problema. Por contra, si vamos en zonas de mucho frío, pues tener prendas que cuenten con, bueno, pues hoy en día con Gore-Tex, Tinsulite y bueno, otras fibras que aíslan muy bien del frío y bueno, de la lluvia, si son impermeables, transpirables, etcétera, lo hablaremos. Debe preservarnos de los daños corporales. Uno de los problemas que tenemos en las caídas de moto es el golpear, entonces debemos proteger sobre todo articulaciones, también lo veremos, protecciones en caderas, hombros, etcétera, y de ser resistentes a la abrasión, al roce con el asfalto cuando deslizamos. Además, deben permitirnos cierta movilidad, tampoco deben ser prendas que nos lleven muy rígidos, muy enclaustrados, que no nos dejen movernos con facilidad en la moto. Nos deben hacer visibles. El motorista es importante que se haga ver. Ya lo hablamos ayer cuando hablamos del alumbrado, que llevábamos siempre el alumbrado diurno de cruce encendido, incluso la luz corta de día, en cualquier circunstancia, para hacernos visibles. Pues nosotros, como pilotos, también nos debemos hacer visibles, ¿no? Con elementos reflectantes incorporados en las prendas, colores llamativos, etcétera, ¿vale? Y bueno, eso en general es un poco lo que deben de cumplir genéricamente las prendas. Luego ya pues podemos orientarlas un poco más al uso concreto que hacemos de la moto. Ya hablamos también de que no es lo mismo conducir una moto de campo, en un entorno fuera del asfalto, que hacer un uso urbano o hacer un uso más deportivo, ¿no? Más racing. Entonces, bueno, las prendas, en el mercado infinidad, es ilimitada la cantidad de prendas que podemos ver y se amoldan a cada una de esos usos, ¿vale? Entonces, bueno, por no alargarme más en esto, vamos a pasar a ver cada una de las partes o cada uno de los elementos de protección que debemos de tener presentes tenemos que tener presentes en cada elemento. El primero, por supuesto, y más importante de todos, será el casco. Uno, porque es obligatorio legalmente, no podemos circular sin él. Y otro, pues porque vimos que los daños o las lesiones que más se producían eran las lesiones en la cabeza, columna vertebral, ¿no? A nivel cervical, y además eran las más graves. Por tanto, nos puede perfectamente salvar la vida llevar un casco en condiciones, un casco de calidad. Antes de pasar a ver las características de los cascos, como os he dicho, uno de los requisitos que deben cumplir, o es importante que cumplan todas las prendas, es que nos hagan visible. Entonces, últimamente se están comercializando muchos cascos de colores muy vivos, colores flúor que les llamamos, ¿no? Un amarillo flúor, un amarillo y limón, naranjas, chillones. O si no optamos por esos colores, los colores claros siempre nos van a hacer más visibles que los colores
oscuros, ¿vale? Entonces sería bueno optar por colores de ese tipo que tienen un plus, ¿no?, de seguridad, digamos, activa, porque nos hacen visible. No olvidéis siempre conductor y pasajero en vehículos de 2 ruedas o motocicletas con sidecar o en quads o cuadriciclos que no tengan estructura cerrada de protección, obligatorio casco correctamente puesto, correctamente abrochado. Ahora hablaremos de lo que en algunos casos es correctamente y lo que no es correctamente. Una vez que tenemos claro que tenemos que llevar el casco, pues vamos a estudiar un poco qué características tienen los cascos, los distintos tipos de cascos que tenemos. Lo primero, independientemente del tipo de casco que vayamos a elegir, el diseño que tenga, lo que es imprescindible es que esté homologado. El que esté homologado conlleva 2 cosas. Uno, el que no voy a tener sanciones en caso de que la policía me pare y lleve un casco que no esté debidamente homologado. Y otro es que un casco homologado siempre me va a dar garantías de que ha pasado unos test de impactos, de rozamiento, de presión, de perforación incluso, y que, bueno, me garantiza la seguridad, ¿no? Ese casco está testado, es un casco que, bueno, tiene todas las garantías. Existen 2 grandes normas de homologación, ¿no?, lo que sería la homologación americana y la europea. La homologación americana en Estados Unidos es mucho más exigente que la europea, someten a los cascos a muchas más pruebas, pero no autorizan a circular en Europa y por tanto tampoco en España. Nosotros tenemos que buscar un casco que esté homologado en la Comunidad Económica Europea. Puede tener ambas, hay cascos que están homologados con la homologación americana y también con la europea, pero es imprescindible que tenga siempre la europea. Lo sabemos porque en el interior del casco o en la correa donde nos lo abrochamos llevará una etiqueta con una letra E dentro de un círculo y un número, ¿vale? Ese número corresponde al país, por ejemplo, por curiosidad, el número 9 corresponde a España, es que ese casco ha estado fabricado en España, si no recuerdo mal, el 3 es que está fabricado en Alemania, bueno, y así sucesivamente, ¿vale? La norma de homologación que rige en Europa es la ECE 22/05, aunque existe también la /04, que también estaría autorizado, también podréis llevar un casco que esté homologado, acabado en 04, pero es una homologación más antigua, no está sometido a las mismas pruebas de homologación, sobre todo en la mentonera, en los cascos integrales y en los modulares no se ha sometido a pruebas o pruebas tan exigentes a la mentonera, ¿vale? Entonces os repito, ECE 2205 sería la homologación que utilizaríamos y nos evitaría, pues, bueno, muchos problemas, tanto de sanciones, y tendríamos la garantía que es de calidad. Bueno, sobre homologación de cascos, los cascos o los tipos de casco, entrando ya en los tipos de cascos que tenemos, que hay distintos tipos de cascos. Los cascos se pueden homologar como integrales, que son los cascos cerrados. Bueno, aquí tenéis uno, ¿vale? Tenéis un casco cerrado por la mentonera totalmente, o cascos abiertos, ¿vale? Cascos jet, que les llamamos. También existe un tipo de casco que llamamos modular, que es integral, pero la mentonera es articulada y se puede subir hacia arriba, quedando como un casco jet. Si tenéis un casco modular, cuidado, porque los cascos modulares pueden tener una sola homologación, estar solamente homologados como casco integral y estará terminantemente prohibido circular con ellos abiertos. Tendrá que ir siempre la mentonera bajada, tendrá que ir cerrado. O puede ser un casco modular que tenga doble homologación. Existen con la doble homologación, se homologan como integrales y se homologan como jet, como casco abierto. Por tanto, podría circular con él tanto abierto como cerrado. Recordar siempre que el casco abierto es mucho más peligroso, porque no tendré ninguna protección de la cara ni de la mandíbula inferior. Aparte, si nosotros tenemos un accidente con un casco abierto, iría tal que así, abierto por delante, cuando nosotros impactemos en el suelo, lo hará de forma plana y no tenderá a girar. El casco quedará anclado en el suelo, golpeará y nuestro cuerpo seguirá hacia adelante, con el problema de poder tener lesiones cervicales. Un casco integral, si yo golpeo de cara, al ser redondeado el casco girará con mi cuerpo y evitará lesiones cervicales. Por tanto, aunque el casco modular, como os decía, si tiene la doble homologación se puede llevar abierto, siempre por seguridad es conveniente llevarlo cerrado.
Qué duda cabe que en ciudad, con tiempo cálido, con calor, es mejor un casco jet desde el punto de vista de la comodidad. Es más cómodo, tiene mejor ventilación, el aire nos va dando, ¿vale? Es en ese aspecto más cómodo, pero yo desde el punto de vista de seguridad no lo recomendaría nunca porque son cascos mucho menos seguros, ¿vale? Los cascos jet. Luego dentro de los integrales, pues bueno, hay infinidad de marcas, infinidad de modelos. Si alguien tiene problemas por el tema del aire, que prefiere tener una mejor ventilación, porque le agobia mucho un casco integral, existen cascos integrales tipo off-road o trail con las mentoneras muy adelantadas, las mentoneras están muy lejos de la cara, con lo cual tienen muy buena ventilación. Incluso algunos no llevan pantalla, con lo cual podemos utilizarlos con unas gafas de cross o de off-road o con unas gafas normales, lo que nos permite una mejor ventilación, ¿vale? Bueno, no me extiendo más con esto. Vamos a ver un poco las partes del casco, ¿no? Una vez que hemos visto los distintos tipos de casco, pues luego todos tienen unas partes, bueno, pues muy similares. Tendríamos la calota. La calota es la parte estructural, digamos, es la forma del casco, estructuralmente todo el casco. Tiene una parte exterior y una parte interior. La parte exterior que vemos aquí en este casco pueden estar construidas con, bueno, distintos materiales. Entonces, bueno, se pueden hacer de fibra de vidrio o termoplásticos. Los termoplásticos son de baja calidad. Son plásticos que se les aplica calor y en un molde dan forma al casco. Tienen una baja calidad, además son cascos que caducan relativamente pronto, poco recomendables. Luego estarían de fibra de vidrio, que ya son cascos de más calidad, son cascos mejores. Y en los últimos años pues incorporan fibra de carbono, incorporan aramida, otras fibras que dan mucha dureza, con lo cual en caso de impacto son muy resistentes, ¿vale? Y nos protegen mucho más. De hecho, muchos fabricantes utilizan lo que llamamos el tricomposite, que es fibra de vidrio, fibra de carbono y aramida, todo mezclado, ¿vale? Para, bueno, dar ligereza, dar resistencia y aguantar mucho, ¿vale? Los hay de fibra de carbono también, 100% de fibra de carbono, pero son, bueno, eso ya cada uno, su poder adquisitivo. Son cascos muy caros, valen mucho dinero, son muy ligeros, pesan poco, son resistentes. Eso en cuanto a la calota, la parte exterior. Luego tendríamos una parte interior. La parte interior está construida en poliestireno o estireno avanzado y son varias capas. Realmente cuando uno tiene un impacto, cuando cae de la moto y golpea, el que absorbe prácticamente toda la energía, aparte que la reparte por una superficie mayor, al ser el casco, bueno, pues mayor que el propio cráneo, que la propia cabeza, absorbe todo el impacto, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si un casco lleva un golpe muy fuerte, aunque exteriormente no se le vea ningún daño, esa calota interior, ese poliestireno, puede haber sufrido daños y no nos protegerá si nos volvemos a caer otra vez, como lo hacía cuando estaba en buen estado. Por tanto, después de un impacto fuerte, un golpe, el casco se debe siempre de cambiar. Yo respecto a esto os recomendaría cascos con un sistema que hay actualmente que se llama MIPS, que contribuye mucho a la seguridad. Cuando tú tienes un impacto, normalmente no es un impacto lineal, sino que suele ser tangencial, suele ser angular. Cuando caes de la moto caes con un determinado ángulo. Entonces puede haber una rotación del cráneo en el casco, ¿vale? Pero que es interna. Y podemos tener lesiones cerebrales, podemos tener conmociones muy fuertes. Entonces, ese sistema lo que permite es que si tú tienes un choque contra el suelo angular, permite una pequeña rotación, ¿vale? De 10-15 milímetros, que hace que sea menos violento y no suframos los traumatismos cerebrales tan graves, ¿vale? Es un sistema, el MIPS, que yo considero que es un gran avance a la hora de determinar ¿vale? La calidad de un casco. Otros elementos a tener en cuenta, pues bueno, el revestimiento interior, realmente lleva unas esponjas interiormente para darnos comodidad, para ajustar la cabeza exactamente o el casco a la forma de nuestra cara, de nuestro cráneo. Suele llevar además un forro, que suele ser antialergénico, suele ser bastante suave para hacerlo cómodo. Es importante que sea extraíble, porque lo podréis lavar, porque con la sudoración, aunque bueno, tienen tejidos que transpiran y bueno, no suelen producir mal olor, pero si los podemos extraer los podremos lavar de vez en cuando. En cuanto al barbotejo, al
al broche, a la forma de cerrarlo. Hay distintas formas de cerrar los cascos, ¿vale? Hay unas muy sencillas, que son unos automáticos, por presión, clic, hacen un clic, son métricos y son muy fáciles de abrochar, ¿vale? Pero son menos seguros que el sistema convencional de doble anilla. Por ejemplo, en este casco podréis ver, no sé si lo veis bien ahí, que tenemos una doble anilla, que es con la que cerraremos el casco. Es el sistema tradicional, obviamente es muy simple, pero nos da la mayor seguridad, porque el casco no se va a soltar nunca si llevamos bien puesta la doble anilla. Y cada vez que ponemos el casco lo fijamos perfectamente. Para que os hagáis una idea, los pilotos de competición, MotoGP, equipos con millones de euros de presupuesto utilizan dobles anillas, porque para entrar en circuito es el cierre que tenemos que utilizar y que siempre se aconseja, ¿vale? Este tipo de cierres. Los otros obviamente son más cómodos a la hora de ponernos y quitárnoslos, pero desde mi punto de vista son bastante menos seguros, ¿vale? Ahí, bueno, ya veréis por el cual optáis. Obviamente el doble anilla con guantes es más difícil de poner y quitar. Si lo utilizáis en poblado, pues los otros sistemas también son seguros y son fáciles de poner y quitar, ¿vale? Sobre el casco, otro elemento importante a tener en cuenta es la visera, ¿vale? La visera del casco, transparente obviamente, abatible, arriba y abajo, está construida normalmente en policarbonato. Suelen tener tratamientos antiarañazos para evitar que se arañen, tienen algunos sistemas para poder subirlas y bajarlas con los guantes, poder manipularlas con los guantes. Es importante que tengan una ventilación adecuada de la visera, ¿vale? Siempre tenemos el recurso de subirla un poquito, subirla un dedito para que entre el aire y tengamos una ventilación interior. El problema es que con frío o con lluvia, por esa rendija que dejaríamos, entraría el agua y el frío y se nos... Bueno, y pues sería una incomodidad, incluso podría llegar a mojar la pantalla y dificultar la visibilidad. Entonces, actualmente existen sistemas para evitar que las pantallas se empañen, sobre todo con tiempo frío. Uno habitual y sencillo son las narigueras, que le llamamos, o nariceras, ¿vale? Que está dentro del casco e impide que el aliento suba a la visera y lo empañe. Y luego hay otro sistema que es el pin lock. El pin lock es una doble pantalla, una capa que se coloca en la parte interior, ¿vale? Dentro de nuestra visera, por la parte de dentro, la quitaríamos y, bueno, se pone ese sistema que es una doble pantalla, también transparente, y que hace una cámara de aire impidiendo que la diferencia de temperatura de dentro del casco a la calle exterior nos lo empañe, ¿vale? Permitiendo siempre tener ahí una buena visibilidad. Existen viseras tintadas para protegernos del sol cuando circulamos durante el día con sol intenso, aunque no son muy recomendables, o yo no las recomiendo, porque cuando cae la tarde o por la noche esa visera oscura nos va a impedir tener una buena visibilidad. Muchos cascos hoy en día lo que llevan es una pequeña visera que se puede subir o bajar con un botón que va en el casco y nos protegería del sol, pudiéndola retirar cuando no sea necesario, ¿vale? Bueno, muchas pantallas tienen tratamientos para protegernos de los rayos ultravioletas. Bueno, ya os digo, hay mil cascos en el mercado. La ventilación es importante, no solo de la visera, sino del resto, para que extraiga el calor de dentro del casco, que haya circulación de aire y no tengamos mucho calor. También podemos tener en cuenta la sonoridad. Hay cascos que hacen mucho ruido, son muy sonoros, y otros que tienen menos ruido. Entonces, bueno, ahí podéis ver distintas opciones que tenéis en el mercado, ¿vale? En cuanto a la compra del casco, bueno, obviamente con lo que yo todo os he contado veréis que hay muchas posibilidades, por tanto lo mejor es ir a un lugar especializado donde tendrán muchas marcas de casco y el personal será experto y nos podrá informar según las necesidades, tipo de moto que voy a utilizar y, bueno, el uso que le daré al casco, ¿vale? Yo no recomiendo comprar nunca cascos de segunda mano porque no sabemos si han tenido un impacto, aunque exteriormente no lo parezca, pueden haber tenido un impacto y, bueno, y no sabemos tampoco el uso que ha tenido ese elemento de protección que es básico. Yo creo que es una de las cosas en que debemos gastar más dinero en el casco en detrimento de otras, porque al final es nuestra seguridad. A la hora de comprarlo, además de todo lo que hemos hablado sobre la homologación, que tenga la homologación europea, aunque pueda tener también la americana, que sea un casco de calidad, etcétera, bueno, que sea de nuestra talla, muy importante. Hay distintas tallas, como en todo.
y debe ser un casco de nuestra talla. Cuando lo importante es probarlo. Un casco sin probarlo no sabemos, porque además de una marca a otra, la misma talla puede variar. El casco siempre debe oprimir al principio, cuando es nuevo, un poquito aquí, ¿vale? En los laterales y un poquito en la frente. Con el uso, el esponjado interior se irá moldando, bueno, pues a la forma de nuestra cara y bueno, nos iremos sintiendo cada vez más cómodos. Si lleváis gafas, importante probaros el casco con las gafas. Podéis encontrar luego cascos que no os entran bien las gafas y probarlos con él. Bueno, sobre el casco poco más tengo que comentaros. Simplemente, bueno, sí, una cosa, saber que los cascos caducan, ¿eh? Como todo, es relativo la fecha de caducidad en el tema en un casco, pero cada 5 o 6 años deberíamos cambiar de casco. Sería lo ideal, ¿vale? Sería lo deseable. Bueno, hay cascos, que me extiendo mucho en el tema del casco porque creía que era muy importante, consideraba que era muy importante. Hay cascos que no llevan visera, por ejemplo un Jet no lleva la visera, como este, ¿vale? Y algunos cascos off-road pues tampoco la llevan. Entonces lo que debemos llevar siempre son gafas de protección. Existen gafas específicas para la conducción en moto, en concreto, bueno, para los cascos off-road o jet, existen gafas que igual están construidas con policarbonatos tratados, pueden ser de cristal. Yo desde el punto de vista de seguridad pasiva el cristal no lo veo demasiado seguro, porque en caso de rotura de una piedra que nos impacte, si estamos en campo, o una gravilla que lance otro vehículo, si caemos, el cristal se puede romper y causarnos daños. Mejor un policarbonato tratado, nos protege de los rayos UVA, están tratados para que no se rayen, son muy ligeras, pesan menos. Y bueno, pues llevar una gafa de este tipo. La gafa va a depender del tipo de casco, ¿no? Si se puede ajustar al casco que nosotros llevamos o no, según la configuración. Luego llevar un esponjado para que no se nos empañen ni nos entre el agua en caso de que esté lloviendo. Y bueno, se irá también adaptando a la forma de nuestra cara poco a poco. Son blandos y además deben permitir un buen ángulo de visión. Y bueno, esos cascos pues son más ruidosos porque al no llevar pantalla el aire entra en el interior del casco y hacen más ruido. Pero bueno, podemos utilizar unas gafas. Os habla del sotocasco. Bueno, el sotocasco es como un verdugo que lo que hace, bueno, el primero es preservar el casco del sudor, ¿vale? De la grasa de la cabeza, con lo cual estará limpio más tiempo. La gente que tenga pelo, no es mi caso, desde luego, pero le mantendrá el pelo, digamos, un poco más ordenado, más peinado, y protegen algo también de los elementos del frío, sobre todo la parte inferior del sotocasco. Los hay de seda para el verano o los tenemos de algodón para el invierno. Luego nos habla del traje. El traje depende del uso que vayamos a hacer de la moto. En un uso urbano no nos podemos vestir enteros de pies a cabeza totalmente equipados, pero siempre debemos ir protegidos. ¿Qué menos que el casco del que acabamos hablado, de los guantes que hablaremos, que en algunos países ya os comenté como en Francia es obligatorio por ley llevarlo, tiene pérdida de puntos y sanción no llevarlo, y una chaqueta con protecciones, ¿vale? Aquí siempre hay un dilema en los trajes de moto, si cuero o textil. En el textil hay unas ventajas y en el cuero hay otras. En el cuero es el tradicional, ¿no? Es lo que se ha empleado toda la vida. El cuero es mucho mejor para abrasión, por eso si os dais cuenta, en circuito, los pilotos, cuando entran a tandas o en competición, siempre llevan trajes de cuero. Y es porque en un arrastrón aguanta hasta 10 veces más que las mejores fibras textiles, ¿vale? Entonces, en ese sentido es mucho mejor el cuero. ¿Problemas que tiene el cuero? Pues es más difícil interponerle prendas térmicas en el interior, ¿vale? No se le pueden poner capas, o sea, los textiles pueden llevar forros de quita y pon. En un traje de cuero es más complicado poner esos forros de quita y pon. El cuero necesita un cuidado porque hay que hidratarlo, hay que darle crema de vez en cuando si no queremos que se cuartee, que se nos ponga en mal estado. No protege de la lluvia y del frío, el cuero se enfría y no protege demasiado bien, sobre todo de la lluvia porque se moja. Y una vez que el cuero está mojado, además de que pesará mucho más, será muy incómodo y se enfriará. El textil, por contra, sí le podemos interponer capas de Gore-Tex, ¿vale? Y bueno, y nos permite llevar una ropa, digamos, más de calle, una ropa más casual debajo. Por supuesto, tanto en el cuero como en el textil deberemos llevar siempre protecciones
que pueden ser rígidas, de plástico u otro tipo de protecciones que no son rígidas, no son de plástico, pero igualmente pues nos protegerán en caso de caída. Las protecciones normalmente las tenemos de hombrera, codo, en el caso de las chaquetas, y por supuesto espaldera. Las espalderas pueden ser de quita y pon, incorporadas en la chaqueta o fuera de la chaqueta, que nos protejan la columna vertebral, ¿vale? A ver, ¿qué más os cuento sobre trajes? Bueno, el textil normalmente suele ser impermeable y no tiene el problema del cuero. Además, suele ser transpirable. Es impermeable, no deja entrar el agua, pero deja salir el sudor. Con lo cual es mucho más cómodo. Además, permite cierta libertad de movimientos. ¿Sí? Más cosas sobre el textil. Bueno, poca cosa más sobre este tema. Cuidado con las cremalleras, que sean de calidad, que no dejen pasar el agua. La talla, importante, los trajes de moto deben ser ajustados, sobre todo en el tema del cuero, veréis que bueno, son bastante ajustados. El tema es para que no flaneen con el viento, un traje que nos quede muy grande o que nos quede suelto, o que se abran las cremalleras y entre el aire, flaneará, lo moverá el viento y puede influir en el equilibrio, puede hacer que el dominio de la moto no sea el adecuado, ¿vale? Si por algún motivo optamos por el cuero o un traje textil que no nos protege totalmente de la lluvia o del agua, sabed que existen trajes de agua, obviamente impermeables, son sintéticos, trajes sintéticos, y que bueno, en un momento puntual pues nos pueden proteger de que nos calemos ante un chaparrón o ante la lluvia. El problema que tenemos es que no transpiran, ¿vale? Si llevamos un impermeable y deja de llover o empieza a hacer calor, tendremos mucho calor, sudaremos mucho, tendremos mucha sudoración y acabaremos mojados, pero de nuestro propio sudor por dentro del traje. Además no nos protegen nada ante una caída, se desgarran enseguida y bueno, no son como un elemento de protección en caso de caída, sino más bien contra los elementos, contra la lluvia, ¿vale? Bueno, nos habla de otro elemento como pueden ser las gorjeras. Bueno, gorjeras es un elemento que nos protege del viento, impide que el aire pueda entrar por el cuello, por el interior del casco. Bueno, los hay de neopreno, que van muy bien para el frío, aunque muchos utilizamos lo que es un buff o una braga de cuello, ¿no? Que también nos protege esa parte de un impacto de un insecto, además del frío, etcétera, etcétera. El siguiente punto del que nos habla, de los guantes. Los guantes, como os he comentado antes, son imprescindibles. Si nos caemos, lo primero que va a ir al suelo son las manos y en el asfalto podemos tener un problema. Aparte, si circulamos con una moto que no llevemos unas protecciones de carenado o unos cubremanos en los puños, el golpe de un insecto o una piedra nos puede causar mucho daño. Tipos de guantes, hay infinidad de tipos de guantes. Van un poco también en el uso que vayamos a hacer. Tenemos guantes racing, ¿no? Muy deportivos, que suelen ser guantes de cuero, que tienen muy buen tacto, es un cuero fino, sobre todo en la parte de contacto con los puños y las manetas, para tener buen tacto, buen feeling, y bueno, protegen, al ser cuero. Además suelen ir revestidos en nudillos, todas las protecciones actuales que son de Kevlar, fibra de carbono, incluso de titanio, para en caso de caída proteger las manos. En la parte de la palma, en la parte de contacto con los mandos, deben ser lisos. Suelen llevar algún refuerzo, aunque sean textiles, suelen llevar refuerzos de piel, que la piel da siempre mejor tacto, pero deben ser sin dibujo para tener un buen contacto. Luego pues tenemos otros guantes pues más ruteros, ¿no? Suelen ser ya guantes textiles, más cómodos, que nos protegen más de los elementos. A los de cuero es muy difícil, como os he dicho, igual que en los trajes, interponerles capas de otros tejidos que protejan del frío, de la lluvia, etcétera. Aunque bueno, sí que los hay, por ejemplo Ruka, que es una marca puntera, sí que tiene guantes de piel con una configuración bastante deportiva y que tienen capas de Gore-Tex en el interior y nos protegerán del frío y de la lluvia siendo transpirables. Pero no es lo habitual, lo normal en un guante rutero es un guante textil, ¿no? Bueno, aquí hay un par de guantes, tenéis un guante de invierno, un guante de caña alta que protege el brazo y un guante más urbano, un guante más para utilizar en ciudad, de caña baja, con menos protección, también tiene protección en los nudillos, pero bueno, ya es un guante textil, cortito, que es para un uso más urbano.
Ya os digo, según el uso que vayáis a hacer, podéis optar por cuero de caña alta o caña baja para un uso más urbano, pequeños desplazamientos. Si vais a hacer grandes desplazamientos, vais a viajar mucho, pues es conveniente un guante ya de caña alta, sobre todo, bueno, dependiendo también del clima, si estáis en climas muy fríos o vais a viajar en invierno, que tenga esas capas de Gore-Tex o de cualquier otro tejido que nos proteja. Incluso existen guantes que se pueden conectar a la batería, llevan unas resistencias interiores, los conectamos a la batería de la moto y nos calentarían, ¿vale? Es importante que estén forrados, que las costuras sean exteriores, es una ventaja porque son más cómodos, pero luego en caso de caída se desgarran, se rompen. Desde el punto de vista de seguridad, mejor costuras interiores, pero esa costura interior que llevemos un forro de algodón para que no nos moleste, no nos haga rozaduras en las manos y sean cómodos de llevar, ¿vale? Un poco esto sobre guantes. Creo que vuestro libro habla sobre un tipo de guantes que lleva tachuelas metálicas. No, si caemos, las tachuelas cogerán mucha temperatura por el roce, pueden producir quemaduras, incluso en una caída muy grande, si hay mucho apoyo, mucha fricción, se pueden clavar en la mano, con lo cual es un guante que yo no os recomendaría. Os hablo de las riñoneras. Bueno, por la postura en la moto, a veces la zona lumbar sufre y es conveniente pues, utilizar algún tipo de riñonera que nos proteja, que nos mantenga esa parte cuidada, ¿no? Aparte que, bueno, pues nos daría calor. Y por último, el último elemento de seguridad del que nos habla en el tema son las botas. Muy importantes también, llevar un calzado adecuado. Nunca debemos conducir con zapatillas deportivas, o no es conveniente, en un uso urbano pues es normal que viajemos con la ropa de calle porque vamos a hacer cosas, pero no es lo más adecuado y por supuesto nunca en chanclas ni ningún calzado que lleve a la vista los dedos ni proteja. La bota siempre debe de protegernos al menos hasta el tobillo, de hecho hay unas botas urbanas que se utilizan en ciudad que nos protegerán por lo menos el maleolo, ¿eh? Deben tener un refuerzo, sobre todo en el pie del cambio, en la parte de arriba, para que no se desgaste con la palanca de cambio, recordar que se cambiaba hacia arriba menos la primera que era hacia abajo, por tanto se gastaría la bota. La suela debe ser rígida, con algo de cuña o tacón. Cuña o tacón, ¿por qué? Para que apoye en los reposapiés, en las triveras, y cuando nosotros manejemos las palancas, el pie vaya bien asentado. Luego igual, puede haber botas para campo, que son muy altas, muy duras, para los choques, unas botas más touring, ¿vale? Que son de caña media o caña alta. Vamos, tenéis muchas botas. Importante, protección, acolchado en la tibia, refuerzo en el maleolo, suelas fuertes por si golpeamos con el asfalto o en el suelo, ¿vale? Todos los elementos, tanto el traje como los guantes, como las botas, cascos, si incorporáis que lleven elementos reflectantes o retroreflectantes, conseguiremos una mejor visibilidad. Aparte de protegernos, nos harán visibles, que siempre nos ayudará desde el punto de la seguridad activa. Y bueno, esto sobre equipamiento os quería contar hoy. Tenéis al final un test, como siempre, os invito a que lo hagáis. En otros temas más adelante repasaremos y probablemente hagamos test sobre todo esto, a ver si habéis adquirido los conocimientos. Y me despido hasta el tema de mañana, que comenzaremos con partes mecánicas, ¿de acuerdo? Hasta mañana, gas.